Primera carta del apóstol Pedro, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Entonces, leemos su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad, Señor, por el privilegio que nos da de estar en esta tu santa casa, porque hemos podido alabar tu nombre, exaltar tu nombre a través de los cánticos. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestra mente, háblanos a nuestro corazón. Gracias por haberme hablado, Señor, para poder hablar a tu pueblo. Gracias por haberme dirigido, Señor, para poder dirigir a tu pueblo. Gracias por haberme corregido, Señor, para poder corregir a tu pueblo, Dios. Señor, gracias porque sé que tú nos hablarás de manera personal. Te pido que me ayudes, porque yo nada soy, Señor, sin ti. Eres tú, Señor, el que me ayuda a poder explicar las grandes verdades de la Biblia, que es tu palabra. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano. Sermón 548 que predico en esta iglesia para la gloria de Dios. Si usted le quiere poner un título, póngale ventajas y consecuencias de los elegidos. Ventajas y consecuencias de los elegidos. He estado durante mucho tiempo buscando qué tipos de temas predicar, en especial para los días sábados, y me he dado cuenta de algo: que no me gusta predicar de temas. No me gusta predicar de temas. Si usted se ha dado cuenta, los días domingos, pues por lo general llevamos una serie. Estuvimos estudiando varios, como por ejemplo el tabernáculo, como por ejemplo los libros de la Biblia, Romanos. Y pues, ¿por qué no me gusta predicar de temas? Porque el predicar de temas sueltos puede hacer que mis ideas yo las fundamente con la Biblia. Y yo, si tengo algo que decirle a usted, digo: ay, pero es que se va a ver bien feo, le voy a poner Biblia para que no se escuche tan feo lo que le voy a decir, si es algo que tenga que decirle. Entonces lo mejor es que la Biblia hable por ella misma. Y hoy vamos a dar inicio a esta serie, que es la serie de las cartas del apóstol Pedro, que solamente son dos, las cartas del apóstol Pedro. Y espero en el Señor pues que podamos aprender mucho y sobre todo ponerlo en práctica, porque de eso se trata, no solamente de aprender, sino que de poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice. Hay mucha gente allá afuera que se puede la Biblia de pe a pa o de pasta a pasta, pero lamentablemente no pone en práctica lo que en ella encontramos. Como parte de una pequeña introducción, esta carta se escribió probablemente desde Roma. Si vamos a 1 de Pedro 5:13, que vamos a leer mucha Biblia hoy, mucha Biblia. 1 de Pedro 5:13, vemos ahí pues parte del saludo final del apóstol Pedro, y le dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que está escribiendo desde Babilonia. Pero según los estudiosos, creen que Babilonia era un nombre secreto que se le daba a Roma. Entonces el apóstol Pedro escribe primera carta del apóstol Pedro, valga la redundancia, desde Roma. Y la fecha más probable en la que se escribió primera de Pedro es allá por el 64 después de nuestro Señor Jesucristo. 64, que es prácticamente una de las fechas muy importantes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo hubo un gran incendio en Roma. Roma fue quemada por un hombre llamado Nerón. Este hombre era un hombre malo y maquiavélico y hasta cierto punto loco. Este hombre encendía antorchas en su patio, en el jardín de su palacio,
y las antorchas eran cristianos que estaban enclavados. Entonces este hombre mandó a dar fuego a toda Roma para meter a los cristianos y luego darles persecución. Y precisamente ese es el propósito de estas cartas, las cartas del apóstol Pedro: infundir aliento y que la gente estuviera firme en la verdadera fe o en la verdadera gracia de nuestro Señor Jesucristo, frente a toda esa semejante persecución que iban ellos a sufrir. Entonces, prácticamente esto es una breve introducción. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si usted quisiera ubicar estos lugares, actualmente esto es Turquía. Si usted va al mapa y busca Turquía, entonces en Turquía estaban todas estos lugares: Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todo esto. Y Pedro se dirige a todos estos porque pronto estaba a llegar la persecución romana, y le llama expatriados. ¿Qué es un expatriado? Usted es un expatriado. Yo soy un expatriado. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestra patria. Su patria es ya sea Honduras, ya sea Colombia, ya sea Nicaragua, ya sea El Salvador, ya sea Bolivia, ya sea Ecuador. Esa es su patria, la patria que lo vio nacer. Entonces, cuando nosotros no nos encontramos en nuestra patria, somos expatriados. Entonces, a estas personas que el apóstol Pedro les estaba escribiendo, no estaban en el lugar de su nacimiento. Por eso les llama expatriados. Pero esto lo podemos tomar también nosotros en el sentido no natural ni físico, sino en el sentido que usted y yo no pertenecemos a este mundo. Nuestra patria no es la tierra, nuestra patria es el reino celestial. Amén. Aquí, amado hermano, nosotros estamos de peregrinos. En este lugar estamos de paso. Y es por eso que no debemos amar las cosas de aquí como que si fuera lo más grande que pudiésemos amar. Amemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que estará con nosotros en la Jerusalén celestial, donde un día usted y yo estaremos adorando por toda la eternidad al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Allí estaremos nosotros. Y lo cantábamos, ¿verdad? En los coritos. Yo quiero estar allá. ¿Quiénes quieren estar en la Jerusalén celestial? Que me levante la mano. Yo quiero, yo anhelo, yo espero estar un día allá. Y le digo algo: espero verle también a usted. Espero que allá nos encontremos. Hermano Olvin, aquí estamos. Mire qué bendición que alcanzamos la meta. Y fue por la pura misericordia del Señor, porque Él es el que nos ha dado la capacidad de salir adelante en nuestras tentaciones diarias, y que podemos con libertad hoy estar aquí viendo de frente, cara a cara, a nuestro Señor. Espero que nos podamos encontrar. Y espero también que muchos más puedan llegar a ese lugar celestial. Estos hombres y mujeres que se habían ido, expatriados de la dispersión, dice, eran creyentes que estaban a punto de sufrir una persecución, sufrir por su cristianismo, sufrir por su fe. Y es algo que nosotros los cristianos pues padecemos constantemente. El sufrir porque decimos que somos cristianos, o el sufrir porque no nos comportamos como el mundo quiere que nos comportemos. El mundo quiere que nosotros tengamos una determinada manera de vestir, de actuar, de pensar, pero nosotros, como lo hemos visto anteriormente, no pertenecemos a este mundo. Entonces, como no pertenecemos a este mundo y no encajamos en los estándares de lo que el mundo dice que es bueno, sufrimos. Mire lo que dice Lucas 21:12, por favor. Lucas 21:12. Lucas
21, 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. ¿Por qué dice? Por causa de mi nombre, por ser llamados cristianos, por ser llamados evangélicos. En mi país, no sé en el suyo, nos dicen un apodo, los aleluyas, ¿verdad? Los aleluyas para gloria de Dios, así nos dicen. Pero amado hermano, lo dicen ellos por hacernos sentir mal, y no nos hacen sentir mal. Al contrario, es un gozo saber que pertenecemos a la fe verdadera, que seguimos al verdadero Dios, que seguimos al verdadero Cristo. Es bueno saber que estamos en la senda correcta, pero el hecho de estar en la senda correcta no nos va a nosotros a apartar de las distintas circunstancias adversas que podamos encontrar en el camino. Vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a llorar, vamos a tocar fondo, nos vamos a sentir mal porque nos van a señalar. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque eso es pasajero, eso es momentáneo. Cuando estemos allá en el reino de los cielos, esto será olvidado. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Hoy por hoy usted lo puede experimentar. Quizás le señalan por ser cristiano, quizás le señalan porque usted no comparte los chistes rojos o colorados que ellos cuentan. O quizás cuando comienzan a hablar de Dios, cuando comienzan a hablar de Cristo, o cuando comienzan a hablar de la iglesia, usted se siente mal en su corazón. Ese es el dolor que siente el cristiano que está actualmente siendo perseguido de esta manera. Pero Pedro quería recordarles a estos cristianos que en medio de todo tipo de sufrimiento o en medio de todo tipo de persecución, aún eran escogidos de Dios. Acuérdese, amado hermano, cuando usted esté siendo perseguido, cuando usted esté siendo señalado, cuando usted esté siendo ofendido por alguien a causa del nombre de nuestro Señor, usted es un escogido de Dios. Amén. Por eso es que dice la palabra de Dios que tomemos el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo era una especie de casco protector que utilizaban los soldados en aquel tiempo cuando iban a la guerra. Entonces, al ocupar el yelmo de la salvación, es que tengamos siempre en mente que nuestro lugar no es este, que hemos sido escogidos para salvación, que un día, si la muerte no nos sorprende, Cristo vendrá por nosotros y nosotros nos iremos con Él y nos encontraremos con Él en las nubes, en ese precioso rapto, en ese precioso sonar de trompeta, cuando todos nosotros seremos arrebatados y llevados hacia el reino celestial. Esto es lo que el apóstol Pedro quería recordarles. Los cristianos pueden afrontar la persecución o sufrimiento con una buena esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de que somos triunfantes. La esperanza de que va a haber un triunfo en nosotros, no por nosotros. Un triunfo que el Señor nos otorgará el día en el que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Sigamos leyendo en Primera de Pedro. Ahora vámonos al versículo número 2. Por favor, elegidos, dice, elegidos. Aquí quiero detenerme en esta palabra. Y esta es la condición de estas personas que habían recibido este mensaje. ¿Cuál era la condición? Elegidos. La palabra que en griego se ocupa para elegidos es ekletos, de donde viene eclesia, que viene de iglesia, que somos escogidos, somos sacados para llevar a otro lugar. Entonces el apóstol Pedro está reiterando una idea que pronto iba a dar en el capítulo 2 versículo 9. 2:9, siempre de Primera de Pedro, dice: mas vosotros que sois linaje escogido,
¿Ve? Somos escogidos del Señor. Él nos ha escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Probablemente el apóstol Pedro se estaba acordando de lo que allá en el Pentateuco se decía, como por ejemplo en Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio 7:6. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces el apóstol Pedro está recordándoles que son escogidos. Y ahora, muchos años después, casi 1940 años después, el Señor nos vuelve a decir que somos escogidos. Que somos escogidos. ¿Por qué? Porque sin duda el amor soberano de Dios también nos escogió a cada uno de nosotros. Efesios 1:11. Efesios 1:11. En Deuteronomio 7:6 estamos hablando de el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La iglesia ha sido elegida. Usted y yo somos elegidos. Y les decía yo entre semana, cuando allá en mi país, ¿verdad? Más que todas las mujeres van al supermercado o van al mercado y dicen: voy a ir a comprar aguacates. ¿Qué hace la mujer cuando va al supermercado? ¿Qué hace? A ver. Los toca, ¿verdad? Para ver cuál está madurito, cuál está mejor, cuál está ya comible. Lo que está haciendo esta persona es escoger el mejor. Pero cuando el Señor nos escoge a nosotros, no nos escoge porque seamos buenos. No nos escoge porque Él vea algo en nosotros. Nos escoge por su voluntad. Cristo mismo nos habla de esa elección allá en Juan 6:44. Juan 6:44. No se agobie, por favor, con tanta cita bíblica. Es lindo leer la palabra. Ninguno, dice, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué somos escogidos? Por la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. No, yo me voy a portar bien. No es por buenas obras. No, yo voy a dar dinero para la obra. No es por el dinero, porque no podemos comprar la salvación. No es porque yo haya nacido en una cuna cristiana. No, también el niño que nace en una familia cristiana, a su tiempo o al tiempo de Dios, él debe de escoger, él debe de decidir seguir a Cristo. O sea, no es automáticamente un cristiano. Entonces, los escogidos son expresiones de amor del Padre. ¿Por qué? Porque todos los que somos entregados por el Padre, el Hijo nos recibe, el Hijo nos protege y nos resucita a una vida nueva. Nos dan una vida nueva. Veamos qué más dice el versículo 2. Elegidos según la no dice presencia. No sé si usted alguna vez lo leyó mal. No dice presencia, de estar presente. Lea bien. Y dice presciencia, con SC. Presciencia. Presciencia no es que Dios miró desde el pasado y vio las personas que un día iban a aceptar a Jesucristo como Salvador y dijo: como Antonio, allá por el año 1900 tanto,
va a aceptar a mi hijo, entonces yo lo voy a escoger a él. No es así. Porque pensar de esta manera hace al hombre soberano de su decisión. Y el hombre no puede seguir a Cristo estando muerto espiritualmente. El hombre caído no tiene la capacidad de decidir seguir a Cristo. Si usted y yo estamos en este momento aquí, es porque un día el Espíritu Santo tocó su corazón y le hizo entender que alejado de Dios nada podemos hacer. Si hoy usted y yo estamos en este lugar, no es porque hayamos dicho, yo quiero cambiar mi vida y ser evangélico. No, fue el Espíritu Santo quien le transformó, quien le cambió su naturaleza, quien lo regeneró. Una nueva naturaleza. Lo que antes nos gustaba, ahora ya no nos gusta, nos causa repulsión. Aquello que antes hacíamos, hoy ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Él nos ha cambiado, pero nos ha cambiado Él. Hemos seguido a Cristo, hemos decidido seguir a Cristo porque Él es el que dio el primer paso en nuestras vidas. Dice, vosotros me amáis a mí, pero porque yo os he amado a vosotros primero. Esta interpretación de decir, sí, es que Él vio que yo lo iba a aceptar, también crea un mérito excesivo en el hombre. Y decir, no, es que yo soy salvo porque yo decidí. Mira todos aquellos que están allá afuera, ellos no han decidido. Yo sí he decidido porque yo quise. No, esto en parte es robarle la gloria a Dios. No, y lo vamos a ver un poco más adelante. El entender que Él nos ha escogido debe de hacernos a nosotros humildes. Humildes en el sentido que debemos reconocer que no valíamos nada. Y el apóstol Pablo lo dice claramente: lo más vil y despreciable escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Y aquí está el primero. Yo, el más vil y despreciable. Este tipo de pensamientos es el decir que Cristo me escogió porque Él vio que yo lo iba a aceptar, supone que el hombre caído puede buscar a Dios, y el hombre caído no puede buscar a Dios. Un muerto no puede hacer nada, absolutamente nada. No entiende de estímulos. Hágale cosquillas a un muerto. Si se ríe, asústese, pero no creo que pase nada. No entiende de estímulos. Solamente Cristo es el que puede dar vida a los muertos espirituales. Entonces, pastor, ¿cómo es que vamos a entender esta presciencia? A ver, alcánceme por favor la 1, 2, 3, la tercera de la Biblia que está por ahí. Alguien, solo uno, no vayan todos porque no voy a hacer que se tropiecen. Esa, 1, 2, 3, la tercera. La de abajo, esa es la segunda, la tercera. La tercera, 1, 2, 3. Esa. Se me olvidó explicarle al hermano Jaime, si lo puede ver ahí donde están las versiones, hay un chequecito, dice Reina Valera. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Ahí arriba dice Reina Valera 1960, creo que va. Hay un chequecito, hay una como palomita así, donde dice LBLA. Pinche ese chequecito a ver si nos funciona. Y ponga primera de Pedro. Si no se puede, no pasa nada. Sí, la que estamos leyendo. Solo quiero compararlo con otra versión. Primera de Pedro 1, 2. Pues no lo logró cambiar, pero no pasa nada. Dice la versión, la Biblia de las Américas, dice: según el previo conocimiento
según el previo. Sí, déjemela ahí para que veamos la diferencia. En Reina Valera dice elegidos según la presciencia. Pero en esta versión, que es la que a mí me gusta un poco más, dice según el previo conocimiento. Pastor, ¿y qué no está hablando de lo mismo que él conoció? No, en una estamos diciendo que él sabía quién lo iba a reconocer como su Salvador y que por eso lo salvó. Pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es un previo conocimiento. Y para esto quiero que nos vayamos a Amós. Amós, capítulo 3, versículo 2. Amós, capítulo 3, versículo 2. Hablando de un previo conocimiento. Amós 3, 2. Si le cuesta encontrarlo, ya está en la pantalla. Dice, a vosotros solamente ¿qué dice? Conocido. De todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Que no conoce a otra familia? ¿Está diciendo que no conoce a otras tribus? Claro que sí las conoce, pero es que en el contexto bíblico, cuando se habla de conocer, se habla de amor. Entonces, al ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y que diga elegidos según la presciencia o el previo conocimiento, está diciendo que previamente, que antes el Señor ya nos estaba amando. Ya nos estaba amando. Usted que se queja que nadie lo quiere, usted que se queja que nadie lo ama, el Señor lo ha amado desde antes de la fundación del mundo. Ha tenido sobre usted un amor sumamente especial. El amor de Dios por cada uno de aquellos que escoge. ¿Y cuál es la forma que el Señor usa para escoger o para la elección? Elegidos, versículo 2, según la presciencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu. Entonces podemos decir que el Señor escoge santificándonos. ¿Y qué es la santificación? La santificación es ser apartado. No significa santidad el no pecar jamás. Santidad significa ser apartado. Apartado del mundo, apartado de las tinieblas, apartado de la oscuridad, apartado del pecado, apartado del enemigo, apartado de Satanás, para llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha separado a nosotros de la oscuridad en la cual antes nos encontrábamos. ¿Y para qué nos ha sacado de esa oscuridad? Para llevarnos a la luz. A la luz que es Cristo. A la luz de nuestro amado Señor y Salvador. Pastor, pero fíjese que yo antes estaba bien. Sí, también la palabra del Señor dice que para el hombre, pues sus caminos pueden parecer derechos, pueden parecer rectos, pero su final es un final de muerte. Entonces demos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad, y nos ha llevado hacia la luz. La semana pasada, sin yo saberlo, daba un ejemplo que la hermana Darlene lo hizo y lo vivió. Qué feo es andar en la oscuridad con los ojos abiertos. Qué feo es no poder ver a pesar de que tengamos nuestros ojos abiertos. Y me contaba Anita, es que la hermana Darlene se cayó porque le apagaron la luz. ¿Cómo? Cuando uno anda en oscuridad, ¿cómo iba la hermana buscando la salida? Anda pero inseguro. Anda a tientas. De ese lugar de tinieblas el Señor nos ha sacado. Y no nos ha dejado en un limbo. Nos ha dejado en la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque una vez que el Espíritu Santo separa para salvación a los creyentes, pues continúa esa obra haciéndolos cada día más
santos. Y es el deber suyo y mío santificarnos cada día más para el Señor. ¿Qué significa santificarse? Apartarse. Es el deber suyo y mío apartarnos cada día más para el Señor. No para las cosas del mundo, no para nuestros propios deleites, no para lo que nos causa a nosotros placer, sino para satisfacer nuestra necesidad, sí, pero nuestra necesidad que tenemos del Señor, la necesidad que tenemos de Cristo. ¿Y cuál es ese resultado? ¿Qué resulta de esa elección? Vamos a leer: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Entonces el Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado hacia su luz admirable para que brillemos la luz de Cristo. Pero vamos a brillar la luz de Cristo, sí, y solo si somos obedientes. Sí, y solo si somos obedientes. A Saúl, al rey Saúl le pasó. Dios le dio una orden y le dijo: ve y mata todo, aniquila todo. Y cuando llegó Samuel, dice: ¿qué es ese balido de ovejas que escucho? Es que escogimos lo mejor para ofrecerlo en holocausto a Dios. Has hecho locamente. Has actuado de manera equivocada. Te has equivocado, desobedeciste la orden de Dios. Porque el Señor no se complace tanto en los holocaustos, en las ofrendas, en los diezmos, en el sacrificio. No, el Señor no se complace en eso. Se complace en la obediencia. Porque de qué vale que yo venga aquí y me comporte como un buen hijo de Dios si allá afuera no soy un buen hijo de Dios. ¿De qué vale que esté viviendo una doble vida? ¿De qué vale que yo esté aparentando algo que no soy, cuando en realidad el Señor me ha sacado de esas tinieblas? Y muchas veces yo ando buscando un poquito ahí como en verano, ¿verdad? Anda buscando uno la sombra. No busquemos la sombra en el Evangelio. Busquemos siempre la luz. Busquemos siempre a Cristo en obediencia a nuestro Señor. La obediencia a Jesucristo es el efecto de esa elección divina. El Señor nos ha elegido, pero nos ha elegido para que seamos obedientes. Y los creyentes, lamentablemente, no obedecemos de manera perfecta. No. A veces tiramos para el monte, pero hay un deseo, o debe de haber un deseo en nuestro corazón de obedecer cada día más y más a nuestro Señor. Sigamos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta es seguridad. ¿Por qué es seguridad? Vayámonos unos ¿cuántos libros para atrás? 2 creo que son. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 'quiero ver si lo encuentro, que lo puse mal. Que no era ese. No, lo puse mal. Pero el punto es que cuando Moisés, y le digo Hebreos porque Hebreos habla de Moisés también. El punto es que cuando Moisés le leyó al pueblo de Israel los 10 mandamientos y cuando les leyó todo, los preceptos de la ley, hicieron un pacto con el Señor. Y cuando hicieron este pacto, hubo derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre simbolizó una cosa. Simbolizó que Dios estaba dispuesto a perdonar los pecados del pueblo de Israel. Y cuando llegamos nosotros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, estamos también disfrutando de esa preciosa promesa. ¿Cuál promesa? La de ser perdonados. Si usted obedece al Señor,
si usted vive en obediencia al Padre, si usted ha sido elegido por el Señor, disfrutará de esa seguridad de que cuando nosotros pequemos, tenemos la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita nuestros pecados, que quita nuestra maldad. Y quiero terminar con esto. 1:2 de Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire qué lindo que hoy cantamos gracia y paz. Es bonito. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro deseaba que los que escuchaban estas palabras o los que leyeran estas cartas disfrutaran de esa gracia, disfrutaran de esa paz. El apóstol Pedro quería que ellos tuvieran lo mejor de Dios. ¿Y qué es lo mejor de Dios? Que me llene los bolsillos de dinero. No, eso no es lo mejor de Dios. Que me dé salud. No, eso no es lo mejor de Dios para nosotros. Que me libre de todos los problemas que puedan haber y que yo sea una persona sin problemas. Jamás. No, eso no es lo mejor de Dios. El apóstol Pedro pedía esa gracia, que es un regalo inmerecido. Esa gracia que implica el evangelio. Entender la doctrina de la gracia es fundamental para el cristiano. Entender la doctrina de la gracia trae grandes beneficios para nosotros. ¿Por qué? Porque solamente así nos damos cuenta de que el Señor nos ha amado tanto que hoy estamos aquí. Que el Señor nos ha amado tanto que ha perdonado nuestros pecados. Que el Señor nos ha amado tanto que nos ha dado tremendas promesas. ¿Qué promesas? Las de un día estar en su presencia. Las de un día olvidar todo dolor que pueda existir aquí en la tierra. Demos gloria a Dios por esa gracia, por ese regalo inmerecido, por el evangelio, que es una buena noticia. Una buena noticia después de una mala. ¿Cuál es la mala? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino y que pagó por cada uno de nosotros. Esa gracia de saber que nosotros no éramos merecedores del perdón de pecados, ni queríamos pedir perdón, pero Él es el que nos ha reconciliado con Él mismo, a fin de que no padezcamos en un eterno tormento que la Biblia llama infierno, sino que disfrutemos de una eternidad en gloria con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Confiando en Él, confiando en lo que Él hace. Hay muchas cosas que nosotros hacemos dirigidos por otros y que las hacemos sin entender, pero las hacemos. Muchas veces nos tomamos un medicamento y no sabemos de qué está hecho y por qué está hecho, pero lo tomamos en obediencia. Cuentan que una vez un hombre estaba atravesando en una cuerda un gran acantilado, y que dice que se subía en la cuerda y se tapó los ojos, se los vendó, e iba el hombre ahí, se balanceaba, y que la gente le aplaudía y decía: qué bueno eres, qué capacidad tienes. Y dice el hombre: a ver, si es cierto que confían en mí, ¿quién se viene para arriba de mis hombros y pasa conmigo este acantilado? Nadie. A pesar de que confiaban en él. Salió una persona
se subió en sus hombros y pasó el acantilado. Y dice, y tú le dijeron, ¿cómo es posible que tuviste tanta confianza en ese hombre para pasar de un lado a otro, sabiendo que hay un gran precipicio? Fácil, es que él es mi papá. ¿Qué confianza tenemos? Como lo de la gente que está aplaudiendo, sí, el Señor puede, sí, el Señor es poderoso. O como los que se suben en los hombros del Señor y nos carga y decir, confío en ti, llévame donde quieras, dirígeme donde quieras que vaya. ¿Qué confianza hay en el Señor? Una confianza de viruta, una confianza sencilla que cualquier problema nos mueve, o la confianza de saber que hemos sido elegidos, y como hemos sido elegidos, Él nos ha dado de su gracia, de su paz, y que pide de nosotros obediencia y santidad. Si para usted esto que le estoy diciendo está en chino y no lo entiende, es porque le hace falta nacer de nuevo, ya sea a usted o al que está escuchando a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer. La palabra del Señor dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oramos.